a ese imperio romano. ¿Sí? Para mantenerlos vivos. Y la única salida que ellos vieron fue volver a unir los 10 reinos en que se había dividido el imperio romano, para volver a formar el imperio romano. De tal manera que entonces el uno trataba de dominar al otro, con la idea de agruparlos, ¿sí?, en uno solo. Y así se trenzaron en una lucha sin cuartel para tratar de restablecer a ese gran imperio romano, ese sueño romano, ese sueño imperial. Vamos a ver ahora cómo ese sueño imperial, ese sueño por restablecer un gobierno universal bajo el mando de una sola persona, todavía no se ha quitado. Y ese es un sueño que viene desde la misma caída del Imperio Romano en el año 476. Y a estas alturas de la vida, todavía para el año 2014, ese sueño sigue vivo. No se ha acabado. Bueno, pero la profecía dijo algo. La profecía dio algo así como un veredicto sobre ese sueño por restablecer ese gran imperio romano. La profecía dijo en el versículo 43: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. O sea, todos esos reinos, esos 10, tratarán de unirse de una u otra forma, por la vía de la fuerza o por la vía de alianzas humanas. ¿Sí? Hay una Biblia, creo que es esta, ¿no?, que dice, el versículo 43: y así como su majestad tiene el hierro mezclado con el barro, si los gobernantes de este reino se unirían por medio de alianzas matrimoniales. Eso, dice alianzas matrimoniales. Dice la Biblia, Dios habla hoy. En el versículo 43. Dice, se mezclarán por medio de alianzas matrimoniales. Sí, todavía es más claro allí. No puede. Pero aquí viene el veredicto divino, cuando dice, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. El uno no se mezcla con el otro. O sea, ninguno va a dominar al otro para establecer nuevamente un imperio mundial con ese sueño del imperio mundial romano. ¿Qué pasó con eso? El hombre empecinado en resucitar al viejo y caído imperio romano se trenza en una lucha. No se mezclarán por medio de acuerdos humanos. Eso, acá me está mostrando una Biblia que voy a ver cómo consigo una, para ver si se las mandamos a ellos, para ver si se las mandamos a ustedes. Es una Biblia que se llama versión El Reina. Dice la restauración del pueblo, revisión del hebreo al español. 2:43.
Esta Biblia define el versículo 43 de la siguiente manera: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de acuerdos humanos, pero no se unirán el uno con el otro íntimamente. Si todavía es más explícita esta Biblia cuando al usar la palabra íntimamente, o sea, unidas de una forma inquebrantable, en donde no haya peligro de división de ninguna especie, ¿ya? Sí, como el hierro. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la Biblia, me dijo? ¿Que ¿Cómo se llama la Biblia? La Biblia se llama versión El Reina, o sea, Él refiriéndose al Todopoderoso. Sí, excelente, pastor. ¿Cómo? Qué excelente. Versión Gracias. El Reina. Bien. Dice, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, ¿qué vemos en la historia? Eso precisamente. Que así como el hierro no se mezcla con el barro cocido, estos reinos en que se dividió el Imperio Romano, ninguno pudo unirse con el otro para formar un nuevo Imperio Romano. Que obsérvese, si usted analiza estos 10 reinos en que se dividió el Imperio Romano, todos vienen del Imperio Romano. Todos. Todos traen esa característica del Imperio Romano. Por ejemplo, hablemos de América. Vamos a poner un ejemplo. Hubo uno que me dijo, pero mire, hermano, es que eso fue allá en Europa. Y nosotros los americanos, ¿qué tenemos que ver con eso? ¿Qué tenemos que ver con la profecía? Yo le dije, pues mucho. Nosotros los americanos tenemos mucho que ver con la profecía porque somos precisamente un apéndice de Europa. Por ejemplo, ¿quiénes llegaron a Norteamérica? Por ejemplo, a lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Los protestantes, ¿no? Llegaron los ingleses, los anglosajones. ¿Y de dónde vienen los anglosajones? Pastor, una notita ahí nada más. Inglaterra. ¿Cómo? ¿Sí me escucha, pastor? Hermano, repita otra vez. Un comentario nada más, pero no me va a salir nada más ahí para que lo tenga de dato nada más. Que va a ser un comentario. Sí, claro, ¿Sabía claro. usted quién fue Cristóbal Colón? ¿Quién fue Cristóbal ¿Qué tiempo Colón? es eso? Exactamente, correcto. ¿Sabía usted que acaban de, luego, creo que ya luego será, ¿sabía usted que era judío? Que si sabías que Cristóbal Colón era judío. Judío y además de judío era vikingo. Ok. Perdón, me equivoqué. Además de judío, la esposa de él era vikinga. Ok. Que su esposa era vikinga. Sí, ya luego le comparto, está muy bueno, ya luego se lo hago. Exacto. Entonces, fíjense ustedes que Inglaterra no es más que uno de los reinos en que se dividió el Imperio Romano y que fue dominado por el Imperio Romano y que el Imperio Romano dejó huella indeleble allá en el reino de Inglaterra. Ahora hacemos otra pregunta. Centroamérica y Suramérica, con excepción de Brasil, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes llegaron aquí? Los españoles. Los españoles. ¿Y los españoles de dónde son? De Europa. De un país que se llama España.
¿verdad? Pastor, sí, Y- mire, lo que pasa es que el regalo que le quería compartir es que, digo, ojalá, digo, lástima que no tengo la máquina para ponerle las dos cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que hay un estudio que apenas me hizo favor de llegar y habla de que, un ejemplo, cuando ellos salen de España, Colón se le consideraba, era un judío marrano, o sea, era un judío que se convirtió aparentemente al cristianismo, pero el rey no sabía que él era un marrano. Entonces él se embarcó. Cuando llegó a América, muchas de las personas que venían eran judías. Ya luego le hago llegar porque está impresionante cómo se fue enlazando y la información de cómo la fueron recabando, ¿eh? Sí. Y por eso dice que, un ejemplo, hay una parte de aquí, digo, nomás se la toco y después yo se la comparto si quiere, pero para que no nos salgamos, porque ya luego me da, porque luego estamos en el tema y luego no lo terminamos, pero nomás le Correcto. voy a hacer el comentario, un ejemplo, váyase a Génesis, Muy bien, a muy bien. Génesis, Bueno, espérenme, pastor, listo. pásamela. Que se está viendo así Ahí voy, pastor, ahí voy, téngame paciencia. porque ellos allá se han conectado Ah, mire, con nosotros pastor. a través de un celular. De favor, váyase a Génesis 10:4. Génesis 10:4. Génesis 10:4. Génesis 10:4. Sí, Ajá. Dice 10:4, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Itim, Domanim, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Entonces hay un estudio de que habla de cómo Tarsis, un ejemplo, dónde están y cómo se complementa con lo de Cristóbal Colón. Está sorprendente, ¿eh? Así como le sorprendió lo de los 10 reinos, digo, para no dividirlo nada más, para que tenga usted el dato ahí, nada más lo tenga presente. Luego llega, porque ellos hagan de cuenta que cuando salen de España, Cristóbal Colón, usted si investiga la historia de Cristóbal Colón, se va a sorprender de que la información que hay de él es muy confusa. Es más, hasta el día de hoy, si observa, hay hasta retratos que no son los mismos, a pesar de que fue en 1492. Entonces, después que se tenga la oportunidad, se lo voy a compartir, porque, o sea, esta parte, un ejemplo, lea Isaías, búscale, digo, porque no es para desviarlo nada más, hasta ahí ya le paramos, porque si no, nos vamos a ir a otro tema y ya no. Ahorita le digo, ¿cuál es? Déjeme ver. Ah, mire, Isaías 66:19, pastor, de favor. Isaías, ¿qué? 66:19. Está sorprendente esa palabra, leo que después se lo hago llegar para que lo vea. 16, 19. Isaías 66:19. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Put Escuche lo y que Lut, dice. Y, que disparan perdón, arco, más escucha ahí. a Dice, Tubal y a pondré Javán, en ellos señal. a las costas, Enviaré que no a oyeron los de mí, escapados. ni vieron mi gloria. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, Sí se ¿sí me escucha, pastor? Sí, aquí tenemos el pasaje. Sí, mire, se lo voy a leer quedito ya nada más para que ahí retomamos otra vez, dice, retomamos otra vez Daniel, nada más para que la tenga ahí, dice, y pondré en ellos una señal, enviaré de los escapados, o sea, está hablando de gente que escapó de ellos a las naciones de Tarsis, o sea, acuérdense que Tarsis eran las costas de Put
Lud, que dispararon arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Ya luego le voy a compartir, porque si se acuerda un ejemplo, aquí dice que ellos ni vieron su gloria, ni lo conocieron. Y después le voy a conectar para que vean lo sorprendente de este estudio. A mí me fascinó, ¿eh? Así como usted me hablaba de los romanos, que usted le tocó de los 10 dedos, yo me tocó ver este y se lo voy a hacer llegar. Correcto. ¿Dale, pastor? Sí, muy bien, muy bien. Dale, retomamos Daniel, pastor, pero ahí téngalo, Isaías 66, 19, ahí nada más como anotación, pastor, de favor. Muy bien, eso está muy bien, interesante. Está muy bueno, ¿eh? Sí, correcto, sí. Ok, seguimos. Bueno, sí, seguimos. Muy bien. Me ayuda. Bueno, entonces, y ahora si vemos el caso de Brasil, dice que nosotros notamos que los brasileros no hablan el mismo idioma de nosotros. ¿Por qué? Porque a las costas brasileras llegó otro reino, Así es. que es lo que hoy se conoce como Portugal, ¿verdad? Que antiguamente se conocían como los suevos. Ahora, ¿de dónde se desprendieron los suevos? Del Imperio Romano. O sea que los suevos fue otro reino en que se dividió el Imperio Romano. De tal manera que nosotros, los americanos, sí tenemos que ver con la profecía. Porque de una u otra forma nosotros venimos de esas mismas tribus en que se dividió el Imperio Romano en Europa. ¿Sí está claro? Sí, pastor. No podemos negar nuestras raíces. ¿Sí? No podemos negarlas. Bueno, esas 10 tribus dice el veredicto del cual estamos estudiando, que dice que así como el hierro no se une con el barro, dice que estos reinos no se unirán tampoco en uno solo. Lo que quiere decir la Biblia es que después de la caída del Imperio Romano, nunca más habrá un nuevo Imperio Romano. O mejor dicho, para hablar mejor, nunca habrá un nuevo imperio como el romano. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta, porque, como les dije hace un rato, ese sueño que surgió a raíz de la caída del Imperio Romano ha perdurado hasta estos días y va a perdurar hasta la misma venida del Mesías, hasta el mismo regreso del Mesías. A medida en que vayamos estudiando esto, nos vamos a ir dando cuenta que eso es así. Sí, esto se está uniendo. ¿Qué cree, pastor? Que apenas me tocó un video que me sorprendió mucho, que un pastor, un sacerdote católico fue a predicar a una iglesia cristiana. ¿Sí me escuchó, pastor? Sí, sí, estoy escuchando muy bien. O sea, me sorprendió muchísimo, ¿eh? O sea, porque estaban hablando que era la primera vez que se daba esto, o sea,
y fue una congregación, yo no sé si es de las grandes que están en televisión y eso, pero es la primera vez que decían que se había dado este evento, o sea, que un sacerdote en una iglesia cristiana había dado la palabra. Correcto, sí, así es. Sí. Es que ellos están hablando de que en un video de que un cura había ido a predicar en una iglesia cristiana que quedó. Por eso no le pregunto. No, y nos vamos a seguir asombrando de otras cositas más en la medida en que vayamos haciendo estos estudios, hermanos. Bueno, siguiendo con este versículo 43, donde dice la palabra divina que Isaías 2, Daniel 2, 43, donde dice que se tratarían estos reinos de unirse en uno solo, pero dice, no se unirán, ¿sí? Así como el hierro no se mezcla, no se une pues con el barro. Entonces, después de la caída del Imperio Romano, primero vemos esa cantidad de enfrentamientos entre estos 10 reinos para unirse en uno solo, pero no pudieron. Así por encima yo apenas voy a enunciarlo, no voy a entrar en esos detalles porque eso lo van a leer ustedes ya en los estudios escritos que se les manden, que tengan ustedes. Sí, hermano, gracias. Pero aquí vamos apenas a hacer, son los anuncios. Por ejemplo, cuando vemos el Imperio Bizantino, que se produjo en el año del año 395 al año 1453. Ese fue un imperio que trató de unir a Europa en un solo monarca y no pudo, se vino a tierra. También vemos el famoso imperio carolingio, ¿sí?, de Carlomagno. Trató también de unir a Europa. Pero no pudo. Fue más o menos allá entre los años 774 a 814 a 887. O sea, bastantes años. Sí. Pero no pudo. Así vemos posteriormente el llamado el Sacro Imperio Romano Germánico, cuya idea surgió en Alemania. Se trató de forjar entre los años 936 a 1250. Pero no crean ustedes que estos fueron imperios que en el periodo que les estoy dictando fueron imperios que perduraron allí como imperio, no. Sino que fueron todos esos años luchando para tratar de mantener la hegemonía. Pero que nunca pudieron mantener esa hegemonía. Nunca pudieron hacerla, sino que se mantenían en constantes guerras. Nunca respetaron una autoridad única, sino que siempre trataban de derrocarla, tumbarla para poner el otro, para poner este. No así el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando estaba en su fuerte, se subía un César, como lo llamaban ellos, un emperador, y ese emperador era respetado, reconocido en todo el imperio. ¿Sí me escuchan? Sí. Era una hegemonía absoluta que tenía el Imperio Romano. En cambio, esto que yo les estoy dictando ahora
que surgieron después de la caída del Imperio Romano, ninguno tuvo esa hegemonía absoluta. Trataban de formarse, se luchaba el uno contra el otro. Nombraban un emperador, tú eres el emperador y tú tratas de mantener el orden aquí. Sí, era el emperador, pero nunca pudo imponer su sola autoridad. Así encontramos también, por ejemplo, con el emperador Otón el Grande, por ejemplo, que formó una dinastía que se llamó la dinastía de los Otónidas en el Sacro Imperio Romano Germánico. No pudo. Posteriormente vemos la dinastía Franconia en Alemania, que terminó se acabó con el reinado de Enrique V de Alemania en el año 1125. Después vemos otra dinastía que la historia le llama la dinastía Hohenstaufen, de Alemania también. No pudieron. Posteriormente vemos a Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que trató de forjar el glorioso Imperio Romano de Alemania. Y ya nosotros en la historia sabemos qué pasó con Carlos V. Ya al final se dio cuenta que él no podía formar el imperio que él quería, y ya en su vejez cogió y renunció, y dividió el imperio y le dio uno a cada hijo. No pudo. Después vemos otro personaje famoso en la historia, que salió de Francia, que le llamaron el Rey Sol, que era Luis XIV de Francia. El hombre que decía que su imperio terminaba donde terminaba la luz del sol. No pudo realizar ese sueño que todos ellos querían, formar ese solo imperio romano. Ya después de este último monarca francés, vemos cómo surge otro personaje muy famoso en la historia, que ya todos nosotros conocemos, que fue Napoleón Bonaparte. Lo vemos haciendo la misma lucha en toda Europa para tratar de forjar ese gobierno universal, o sea, el revivir, resucitar el viejo imperio romano. ¿Qué le pasó a Napoleón? Fracaso total. ¿Sí? ¿Terminó dónde? Allá en la isla de Santa Elena, frente a las costas de África. Luego vemos nosotros Alemania moviéndose nuevamente con el Kaiser Guillermo II de Alemania. ¿Qué hizo este señor? Provocó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Es decir, ¿cuál fue el propósito de que se produjera la Primera Guerra Mundial? Pues lógicamente que Alemania quería dominar Europa para establecer en la tierra un gobierno universal, dominado política y económicamente por Alemania, por el monarca alemán. O sea, el viejo sueño ese de formar el imperio romano otra vez. Pero nosotros ya sabemos cómo terminó la Primera Guerra Mundial, en un fracaso total de Alemania, en que Alemania fue hasta despedazada territorialmente, repartida.